¿Es posible una transición en Venezuela? Una transición del gobierno autoritario, dictatorial, de 25 años ya de revolución bolivariana a un gobierno democrático, estable, sólido. ¿Qué condiciones tendrían que darse para una transición como esta? Vamos a abordar este tema con el politólogo John Magdaleno en Caracas. John, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Buenos días, César, a tu orden. Un placer como siempre. ¿Es factible una transición en la Venezuela de hoy, John? En mi opinión, sí, aunque obviamente se requieren algunas condiciones de partida. En la Venezuela de hoy, el hito crítico que podría abrir la compuerta de esa posibilidad es obviamente la elección presidencial, de forma tal Ujú, que me adelanto rápidamente a sugerir la primera condición para que tal cosa sea factible, es decir, para que se inicie ujú, una transición a la democracia. Pues la primera condición es un resultado abultado a favor de Edmundo González Urrutia, que es el ujú. candidato finalmente decidido después de muchas peripecias, trabas y hasta el ejercicio de poder de veto Sí. por parte de quienes toman las decisiones fundamentales. Bueno, esa es la primera condición, un resultado abultado a su favor. Esto puede ser una brecha, digamos, significativa en términos de la votación en la presidencial. Pero obviamente, César, no es la única precondición o condición, Ujú. y una muy importante es la aceptación de los resultados por parte de factores de poder del régimen autoritario. Y esto obviamente plantea unas dinámicas. Ujú. ¿Quiénes son esos factores de poder? Bueno, obviamente los principales decisores, Maduro, por ejemplo, los que encabezan el resto de los poderes públicos, en particular el Tribunal Supremo de Justicia, y obviamente factores de la Fuerza Armada Nacional. Ujú. Para empezar por estos tres, porque desde luego habrá otros actores relevantes de la coalición dominante en Venezuela que dirán su parte y ofrecerán su opinión en una situación límite como la que se prevé que puede llegar a ocurrir el día de la presidencia y el día subsiguiente. Dicho de otro modo, César, el dilema que ellos encararán a partir de la elección presidencial es si esencialmente respetan o no los resultados electorales. Y lo Ujú. digo con mucha nitidez porque en las últimas encuestas por muestreo de cobertura nacional que he podido ver, la brecha a favor de González Urrutia oscila entre 21 y 27 puntos porcentuales de diferencia. Demasiado. Es decir, no hay manera, Sí. no hay manera. Es la primera vez en 25 años que la oposición asiste a una presidencial con semejante brecha, César. La Ah, primera vez en 25 años. bien, eso nos dice que tu primera condición podría darse, la victoria abultada. Eh, ¿Qué otra condición tendría que darse, aparte de que reconociesen esa victoria abultada? En caso de que no se reconozca el resultado por parte de algunas facciones de la coalición dominante, Ujú. entonces la condición subsiguiente es una fractura interna. Es decir, supongamos que una subcoalición oficialista decide no reconocer los resultados, pero otra sí. Es decir, pero otra en efecto no está dispuesta a asumir los costos que supone el intento de fraude. Ah, bueno, Ujú. entonces, en ausencia de la primera, es decir, perdón, en ausencia de la segunda, que sería el reconocimiento explícito de una victoria electoral de González Urrutia, la fractura sería la otra condición. Hay una cuarta condición que suele estar presente en transiciones a la democracia. Usualmente, César, cuando los países se aproximan a este tipo de fenómenos, por lo regular, en virtud de la propia naturaleza de los regímenes autocráticos, no se conoce quiénes en verdad, puertas adentro, están dispuestos
a iniciar Sí, un proceso de transformaciones, ya. de reformas, Ujú. particularmente de reformas político-institucionales. Bueno, estas crisis suelen permitir la emergencia de esos actores. Para ponerlo con un ejemplo muy venezolano, nadie sabía antes de la muerte del general Juan Vicente Gómez que Eleazar López Contreras iba a ser el sucesor, aunque se sospechaba, pero nadie imaginaba que iba a ser un reformista importante. Es decir, López Contreras fue el que inició el primer episodio de democratización venezolana que a la postre terminó siendo fallido. Él, en el fondo fue un liberalizador político. Bueno, la cuarta Sí, condición, César, para decirlo de forma didáctica, es que hacen falta del lado de la coalición dominante unos liberalizadores ya. políticos. Es decir, Ahora, quienes estén dispuestos a iniciar una reforma. sí, y iba a agregar a tu ejemplo de López Contreras, que Wolfgang Larrazábal estaba al frente, era del casino militar, del círculo militar, ¿no? Era Claro. el que servía los tragos, pues. No, no. Ahora, Y fue electo básicamente por su jerarquía militar, más nada, por la sí, antigüedad y por la jerarquía militar, más nada. ahora debe haber una situación límite que obligue o bien al reconocimiento o bien a la fractura. ¿Cuáles pueden ser esas situaciones límites? Aparte del resultado abultado electoral. Bueno, supongamos que se tiene el resultado abultado por encima de 10 puntos porcentuales, una brecha superior a los 10 puntos porcentuales a favor de González Urrutia. Si al mismo tiempo, César, hay una manifestación colectiva de parte de los venezolanos, quiero decir masivamente, verdaderamente masiva, digamos, como una forma de intentar impedir o de elevar el costo a irregularidades severas o a un fraude, ahí hay otra condición que puede complicar las cosas para los factores de poder que se pasearían por esa tesis, por la tesis de las irregularidades electorales severas o el fraude. Es decir, si los costos de las irregularidades y los eventuales fraudes son bajos, obviamente se cometen y no pasa nada o casi nada. Pero cuando los costos de hacerlo son tremendamente elevados, ah, caray, ahí hay otra condición, César, que puede contribuir a que en efecto a la posta se termine reconociendo el resultado en medio de muchas tensiones, sin duda. Es decir, la noche del 28 y días subsiguientes, lo subrayo, Ujú. la noche del 28 y días subsiguientes van a ser tremendamente tensos en Venezuela. Evidente. Ahora, eh, uno escucha las palabras, la vehemencia con el bastón de mando en la mano de Nicolás Maduro el día 5 de julio. Y uno dice, bueno, este señor nunca va a entregarle el poder a alguien que no sea él mismo. Y si uno escucha las declaraciones recientes de Padrino López, por ejemplo, coincidiría igual con Hernández al frente del CEOFAN. Pero, corrígeme si me equivoco, pareciera que esas palabras ya no dicen mucho puertas adentro, ¿o sí? César, a mí lo que me comunican es francamente desesperación. Si Ajá. el primer mandatario es el vocero de ese mensaje, cuando los voceros en verdad deberían ser otros, si se quiere comunicar en efecto que hay respaldo, es decir, que puertas adentro se goza del consentimiento de otros actores, él era el menos indicado para decirlo. Porque efectivamente, César, los autócratas no se sostienen solos, se sostienen gracias al consentimiento que le otorgan factores de poder, sobre todo cuando pierden el respaldo popular, como es el caso. Ujú. Si el primer mandatario es el que se ve obligado a decirlo, es que quizás sospeche que está perdiendo respaldo puertas adentro, de forma tal que yo lo leo como una medida desesperada, del mismo modo que las declaraciones del ministro de la Defensa. Es decir, francamente, la cadena consecutiva de errores que viene cometiendo el oficialismo del año pasado daría para escribir libros, libros. Sí. Bien, nos prepararemos para esos días de tensión a partir del 28. John, te agradezco inmensamente que nos hayas atendido en la mañana de hoy. A tu orden, César. El politólogo John Magdaleno desde la ciudad de Caracas.